Este es el monólogo mental por el que paso cada vez que alguien me dice, Timothy, ¿puedo hacerle una pregunta? Empiezo. ¿Por qué me quiere hacer una pregunta? ¿Qué pregunta me irá a hacer? ¿Yo qué le hice? Si soy yo quien va a hacer la pregunta, entonces empiezo. ¿Debería hacer esta pregunta? ¿Es muy obvia, tonta o estúpida? ¿Qué pensarán de mí si hago esta pregunta? ¿Qué le va a pasar a mi imagen si pregunto? Un par de anécdotas. Hace unos 6 u 8 meses hablaba con una persona y teníamos una dinámica de comunicación que para mí era bastante interesante. Esta persona me decía algo y yo le devolvía una pregunta. Me decía otra cosa y yo le devolvía otra pregunta. Hasta que yo vi que el ambiente se estaba poniendo un poco tenso. Como quien dice, lo hubiese podido cortar de una sola. Porque esta persona se sentía como entrevistada, casi interrogada. Y yo, sí, ¿qué importa? Voy a seguir haciéndole preguntas. Hasta que llegó un punto en el que me dijo, Timothy, ya, suficiente. Y yo, bueno, está bien. Empecé a darle vuelta y digo, ¿será que esta dinámica de comunicación es más importante para mí que para esta otra persona? Claro, para uno ver la historia cuando ya pasó siempre es muy fácil, ¿verdad? Ojalá uno pudiese adelantarse. Esto lo pienso después de múltiples experiencias, tanto positivas como negativas, como cuando tenía 21 años, ayer, y dirigía una cámara empresarial. Yo tenía la responsabilidad de representar a esta organización en una comisión con ministros y viceministros. Se reunían en el piso más alto del Ministerio de Hacienda, antiguo Banco Anglo, en Avenida Segunda, copian más o menos, costado sur de la Plaza de la Cultura, por el Teatro Nacional, por el Gran Hotel Costa Rica, por ahí más o menos. Lo recuerdo bien y voy a cerrar mis ojos para recordarlo mejor. Una mesa gigantesca de madera, las sillas cubiertas en cuero y alrededor de la mesa gente que podía tener una edad equivalente a la de mi mamá, mi papá y algunos hasta mi abuelo o abuela. ¿Saben qué es estar ahí? Decirse, hago esta pregunta. Miren, así se me hacían las canillas, rodillas para quienes no están relacionados con el término. Además, he de decir que yo era el único afrodescendiente en la sesión, algo que no pasa de manera, o más bien pasa de manera muy frecuente en Costa Rica. ¿Para qué ir tan largo? Ahora que lo pienso bien, esto me pasa bastante seguido cuando tengo una conversación con mi cuasi jefa. Y para quienes la conocen saben que lo que voy a decir es cierto. Cada plan que le presento tiene al menos 5 preguntas. Quienes la conocen saben que son mucho más. Y aunque me dice que lo hace de un interés genuino porque todos y todas mejoremos, a veces me siento un toque atacado. Debo confesarlo, no le digan a ella, por favor. De por sí aquí nadie lo está viendo ni lo están transmitiendo por internet, entonces todo está bien. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos sentimos de esta forma? Hablemos de esto un ratito, o más bien, preguntémonos acerca de esto. ¿Será el tono de la pregunta? Como cuando llegamos tarde a casa y nuestra pareja nos pregunta, ¿dónde andabas? Y para la audiencia, casi siempre ya sabe. ¿Será el mismo tono de pregunta de, ¿qué te gustaría comer? No sé, lo dejo a la imaginación de cada quien. Lo que sí recuerdo bien es que cuando yo era niño, todo lo quería saber, todo lo quería preguntar. Mis compañeros y compañeras exactamente igual. Éramos unos preguntones. Pero algo cambia. Es más, vamos a hacer acá una prueba con ustedes. Por favor, compartan con la persona que está a la par, ojalá que sea alguien que no conozcan para empezar a hacer redes de contactos.
¿Alguna vez les ha pasado en su ciclo educativo o profesional que tienen una pregunta y dicen, mejor no la hago, quizás no es lo suficientemente inteligente? No los veo conversando, pero bueno, es que no veo nada de por sí. Y al ratito, en esa misma conversación, alguien llega y hace la misma pregunta que ustedes tienen en mente. Y la gente llega y dice, ¡qué buena pregunta! ¿O no? ¿Cómo fue que no la hice yo? ¡Qué chichón! Eso nos sucede más de una vez. Quienes manejan las luces, porfa, si pueden encenderlas más bien y si no, así está bien. Vamos a hacer un experimento, una pregunta, es sencilla, no es nada personal, no hay problemas de privacidad de datos, así que todo bien. ¿Cuántas preguntas al día creen ustedes que hace un niño o niña entre 4 y 6 años, justo antes de empezar a la escuela? Levanten la mano quienes creen que entre 1 y 30 preguntas por día. ¿Quiénes creen que entre 31 y 50 preguntas por día? En estas dos hubo como un empate técnico. ¿Quiénes creen que 51 o más preguntas al día? Bueno, los que votaron de otra forma perdieron, pero bueno, por mucho, para decirlo de una forma. 78 preguntas al día. Esa fue la conclusión de un estudio hecho por el medio The Independent del Reino Unido. Ahora hagamos un poquito de cálculos. Asumamos que los niños, niñas duermen unas 10 horas al día. Nos deja 14 horas libres, 5 preguntas por hora, una cada 12 minutos durante todo el rato que pasan despiertos. Los que son papás y mamás de los niños entre 4 y 6 entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Hacemos nosotros esa misma cantidad de preguntas? ¿A qué nos ha llevado nuestro entorno? Creo que tiene que ver con 2 temas. 1, cuando somos niños, nuestro ego no se ha desarrollado. De acuerdo con la doctora Nicole Lepera, el ego no es aquel monstruo que nos han pintado. En realidad es un amigo que se pone en posición defensiva cuando hay alguna situación que nos puede detonar una herida emocional. A como vamos creciendo, empezamos a cargar un salveque de asuntos que hace que el ego cada vez esté como más alerta. Alerta de por aquí, alerta de por acá. Uy, no, qué susto. Y cuando nos preguntan se activa el ego, porque nos da miedo, 1, no saber la respuesta y 2, vernos vulnerables. El segundo aspecto se relaciona con la tergiversación de la dialéctica. Tuve que practicar mucho para decirlo. Pero no es tan complejo como esa frase. Resulta que en la antigüedad los filósofos griegos querían llegar a la verdad y la lógica a través de la argumentación. Para eso se requiere pasar por un proceso de preguntas, confrontación y debate entre las partes. Viera que a uno no le gusta mucho sentirse confrontado. Esa es la segunda razón. Y las dos tienen en conjunto el miedo. En primer lugar, el miedo a no saber algo. En segundo lugar, miedo a sentirnos confrontados. Pero no debería ser así. Está bien no saber las cosas. De otra forma, ¿cuál sería el impulsor de nuestra mente? ¿Cómo llegaríamos a ser aprendices eternos? Es más, cuando somos niños nos preguntamos, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Cuando estoy en el cole, ¿qué voy a estudiar? Cuando estoy en la U, ¿habré escogido de forma correcta? Y ya cuando estamos un toquecito mayores, ay, ¿por qué me duele esto? Reitero, está bien no saberlo todo. Si no, ¿qué habría pasado
si dejamos de hacer preguntas y Newton no se hubiese preguntado, ¿por qué me cayó una manzana en la cabeza? O no nos hubiésemos preguntado si la Tierra es redonda. O la pregunta que nos hacemos los costarricenses cada 4 años, ¿por quién votar? ¿Qué es lo mejor, no lo peor que podría pasar si nos hacemos más preguntas nosotros mismos y hacemos más preguntas a los demás? Desarrollo del pensamiento crítico, una de las habilidades más buscadas. Cada vez que nos hacen preguntas retadoras, nuestro cerebro trabaja en encontrar inteligencia en las diferentes áreas cerebrales. Este proceso también ayuda a desarrollar perspectiva, otra de las habilidades muy buscadas y respetadas el día de hoy. ¿Cuántas preguntas les hice en los últimos 10 minutos? ¿Cuál va a ser su próxima pregunta? Sea cual sea, atrévase a hacerla. Y cuando alguien se acerque y le diga, quiero hacerle una pregunta, no hagan las mías. Estén listos y listas para responder, aunque la respuesta sea no sé. Así lo voy a hacer yo con mi cosijefa. Muchas gracias.